Fernando, hola, le damos la bienvenida. Yo soy Enrique Werner, jefe del Servicio de Adolescencia, y con todo el equipo de Adolescencia Argerich y de la mano de Billy Kramer, te damos la bienvenida a este encuentro que te agradecemos que nos haya facilitado. Te comento que dentro del auditorio, además de estar nuestro equipo, que fueron quienes fuimos desarrollando este intercambio con vos, hay gente de la red de adolescencia, del gobierno de la ciudad, y hay otros colegas que también del interior del país, y también de la red de pediatría. Y bueno, gracias por tu tiempo, sabemos que estás reocupado, y Vivi, tenés la palabra como team leader de este emprendimiento. Buen día a todos, ¿cómo les va? Fer, estoy muy contenta. Voy a contar así una intimidad. La verdad te perseguí intensamente. Nos vincula una relación de amistad así familiar, de nuestra familia primaria. Y bueno, entonces te agradezco mucho que hayas tenido esta deferencia en este tiempo de poder dedicarnos a nosotros, a los que estamos en general en la cancha con la población infanto-juvenil. Así que muchísimas gracias en serio desde lo personal, desde lo de Vivi Kramer. Y bueno, la verdad que tu secretaria me mandó un currículum así de enorme, y a mí me pareció importante un poco para que la gente sepa, así desde lo personal, cómo se llega desde el Colegio Nacional Buenos Aires y UBA Medicina a jugar en primera el partido como un asesor dentro de todo un grupo de asesores en esta situación de pandemia. ¿Cómo fue tu trayectoria? Bueno, yo me recibí acá en la Universidad de Buenos Aires en el año 90, hice la residencia de pediatría en el Hospital Francés, y me fui a hacer la residencia de pediatría de nuevo en Estados Unidos porque yo no sabía que se podía tomar crédito por años de residencia, y me enteré cuando ya estaba metido en segundo año de residencia, por lo tanto terminé haciendo 6 años de pediatría. Cuando terminé me fui a Johns Hopkins, donde hice infecciosas. Tampoco tenía la menor idea de qué era ni Johns Hopkins ni nada, pero había un infectólogo en el lugar donde yo trabajaba. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Había un infectólogo en el lugar donde yo trabajaba que me dijo: tenés que ir a Johns Hopkins o a Harvard, porque el verdulero de todas las esquinas sabe qué quiere decir cuando decís Johns Hopkins o Harvard. Entonces dije, bueno, ahí voy a tratar de ir. Me contrataron, me quedé, hice la posbásica, y después me tomaron de profesor adjunto, después fui asociado, pasé a titular, y en un momento armamos la Fundación Infant. Yo me quería volver a la Argentina, no me gustaba mucho realmente vivir en Estados Unidos, y me apareció, bueno, nada, una cosa así muy, muy personal. Empezó a crecer la fundación, y en un momento me llamó otra universidad que se llama Vanderbilt, y me ofreció la posibilidad de mantener mi cargo de profesor titular, pero vivir mayormente en Argentina. Entonces ahí me cambié de universidad hasta el 2016. En el 2016 decidí ya quedarme full time acá, porque en un momento Bill Gates empezó a interesar por las enfermedades respiratorias, hizo un vínculo fuerte con nosotros. Yo trabajo con ellos desde el 99, y empezó a fondear muy bien los trabajos que hacíamos, y ya no, digamos, por un lado no tenía necesidad de estar corriendo por todos lados para conseguir el dinero, y por el otro tenía que viajar mucho por el problema de que Bill Gates es muy fuerte a nivel de la Organización Mundial de la Salud, es muy fuerte a nivel esencialmente todo lo que es salud pública. Entonces yo tenía que estar un día en Asia, un día en África, un día en Europa, y entre eso más mi tarea en Estados Unidos me volvía loco, y decidí separarme de la universidad. Digamos, quedé como profesor honorario y ahora dirijo la fundación, y eso es lo que hago. Bien, ¿y cuáles para vos serían las conclusiones relevantes hasta el día de hoy de lo que fue pasando la cuarentena acá en la Argentina? O sea, desde que empezó ahora, ¿qué conclusiones vos tendrías para contarnos, para contextualizar en qué estamos? Yo creo que nosotros empezamos muy bien, que la Argentina toma una decisión que es acertada, es cerrar la canilla muy temprano, porque el problema que tiene es que cuando empieza a chorrear es muy difícil de parar. Es como si vos tenés una canilla que pierde agua,
Si la cerrás temprano podés secar el piso, pero si tenés 5 centímetros de agua o 10 es muy difícil sacarlo, ¿no? Y sobre todo si no tenés una rejilla, que en estos casos no hay. Entonces se tomó una decisión correcta, que fue entrar en cuarentena. Yo personalmente entiendo la cuarentena como una oportunidad para planear la salida de la cuarentena. La cuarentena es parecido a un partido de fútbol donde vos te tirás al suelo y te haces el lesionado. Tenés una cantidad de tiempo para estar en el suelo, pero en algún momento te vas a tener que levantar y jugar contra el otro equipo, y el otro equipo es mejor que el tuyo, en este caso el coronavirus, ¿no? Entonces, estas semanas, que han sido 6, 7 semanas, en las que verdaderamente uno mira los resultados de la Argentina y los compara con los resultados de los vecinos, y está clarísimo que nos fue mucho mejor que, por ejemplo, a Brasil, es un ejemplo cabal de esto, pero inclusive los demás. Lo que planteo es el desafío de cómo salís, cómo haces una salida ordenada para que no se te desmadre la situación. Y la pregunta siempre fue la misma, ¿no? Mucho más que cuándo salís de la cuarentena, es cómo salís de la cuarentena. Para mí, esto es una visión personal, acá hay muchísimos médicos, así que yo lo puedo hablar desde ahí. Cómo salís de la cuarentena es con ciertas reglas que tienen que dominar todas tus medidas y que son inviolables. Es como si vos dijeras, si vas a jugar al ajedrez, no podés agarrar de repente y girar el tablero y jugar con las piezas del otro. Bueno, de alguna manera tiene que haber ese tipo de reglas, y son reglas que pueden gobernar cualquier disciplina. Por ejemplo, vos podés tener un kiosco de revistas y tener 10 personas dentro del kiosco de revistas que van a estar en mucho mayor riesgo que 10 personas en un restaurante comiendo a 2 metros de distancia cada una. Entonces la regla real es la distancia interpersonal, la regla real es, digamos, todas las conductas que tenés que ir trabajando en la población cuando la población se mueve, y después las herramientas que tiene que tener el Estado para poder ayudar a cumplir esas reglas. Y las herramientas del Estado son, por ejemplo, una red de testeos eficiente para retirar a los contagiosos, porque es muy importante que no se te mete un contagioso y te esté constantemente complicando estas reglas que estás poniendo. Y después, segundo, un testeo muy agresivo en las estaciones de tren, en las estaciones de subte, que permita rápidamente despejar un tipo que se te mete en el tren, ponele al sur a la tarde, y sale del tren con 50 infectados. Hay lo que se llaman los superdiseminadores, que son personas capaces de infectar mucha gente, y tenés que tratar por lo menos de detectarlos rápido. Reglas concretas en el trabajo, por ejemplo, gente que entre a las 6, otra a las 7, otra a las 8, otra a las 9, para despejar las estaciones de aglomeraciones. Bueno, algunas de esas cosas están andando y otras no. Y ese es medio el equilibrio que estamos haciendo ahora, ¿no? Verdaderamente estamos en una situación donde en algunos lugares es muy difícil de implementar, como en las villas de emergencia. Algunas de las cosas, a mi juicio, quizás con reglas antes que disposiciones de si abre la verdulería o abre la frutería hubiera sido más fácil. Pero bueno, yo también tengo la suerte de que yo no soy asesor del gobierno, entonces no tengo que tomar algunas decisiones que son muy difíciles de tomar. Yo no envidio a los tipos que se levantan toda la mañana a tomar las decisiones y están en un sitio muy ingrato, ¿no? Porque están peleando contra algo a lo que no le ha ganado los asesores en España, en Italia, en Estados Unidos, y evidentemente es muy complicado. Eso es medio como veo las cosas ahora. Las cosas se están empeorando, van a empeorar, evidentemente. Y lamentablemente, bueno, de cómo nos ordenemos como sociedad y cuán claras sean las guías irrenunciables que tengamos, vamos a ver hacia dónde vamos en las próximas semanas. Y tengo una pregunta. Yo te escuché hablar un poco de las historias de las pandemias con respecto a la colonización y todo. ¿Por qué vos decís que esto tiene un comportamiento distinto? Bueno, este virus tiene bastantes diferencias con los demás virus que circularon, digamos, entre nosotros y que causaron este tipo de cosas. La primera es que este es un virus enteramente nuevo, pero nuevo al nivel que en gran medida el sistema inmune no tiene la menor idea a nivel anticuerpos de que esto existe. No es así a nivel células T, porque hay más o menos 60% de cross-reactividad entre los distintos coronavirus, pero sí a nivel anticuerpos, que es rarísimo, ¿no? Uno esperaría que en general, como viene de una familia de virus que circulan entre los hombres, hay 4 coronavirus que circulan regularmente entre la gente, digamos,
toda la población algún tipo de registro de alguna parte de ese coronavirus debería tener, y sin embargo eso no es así. Entonces el virus entra básicamente a un territorio donde nadie lo conoce, y para cuando te das cuenta el virus se instaló en la cocina, se hizo el café y hay que sacarlo. Y ese es el problema, esa es la duración de esta enfermedad tan como larga, ¿no? tan insidiosa, que empieza bien y se empieza a complicar. Básicamente hay que pensarlo, yo lo pienso siempre igual que, y esto ya lo dije 100 veces en realidad, así que si alguien lo escuchó pido disculpas, la historia de Hernán Cortés y los aztecas, ¿no? Hernán Cortés llega a México y se encuentra con una población enorme, con un imperio poderosísimo, y él llega con 7 o 10 personas, nunca me acuerdo el número, pero muy poquitos, y conquista el imperio azteca. Y el arma más importante que trajo Hernán Cortés consigo es la viruela y el sarampión. De hecho, la viruela y el sarampión eliminaron el 95% de la población de México en ese momento. Limpiaron México de gente. Entonces, de alguna manera, el único motivo por el que esto pudo ocurrir, que pueda conquistar México, es porque se trajo un virus nuevo para el que nadie tenía defensas. Si Moctezuma hubiera sido el que tenía sarampión, y si hubiera agarrado una canoa y se hubiera ido a ver a Isabel y Fernando en España, y Europa no conociera el sarampión, es más probable imaginar que hoy Jesucristo sería Quetzalcóatl, y seríamos todos una cultura azteca. Es muy difícil pelear contra las armas biológicas. Entonces ese es el primer elemento, que es muy distinto a la gripe, inclusive a la gripe pandémica, porque la gripe pandémica sí tenía en la población recuerdos de inmunidad en las personas mayores de 60 a 70 años, porque había habido un H1N1 como el del 2009 en 1918, son casi primos hermanos el del 18 y el del 2009, entonces toda la gente que había nacido antes de 1958, cuando ese virus del 18 fue reemplazado por otro, que es el H2N2, tenía defensas. Entonces mi abuela, yo me acuerdo perfectamente de eso, que ya tenía como 95 años, podría haber ido a bailar al obelisco, que jamás le hubiera hecho nada a la pandemia de gripe. Bueno, de alguna manera la pandemia de gripe entonces tenía un comportamiento raro. Era muy agresiva en las poblaciones que ustedes siguen, era muy agresiva en las embarazadas, por ejemplo. Era muy agresiva en las poblaciones de nuestra edad, ¿no? Entre 30 y 60 años, pero era muy segura para las personas grandes, y en los chicos era simplemente una gripe común, pero como era muy frecuente porque nadie tenía protección contra esa en específico, digamos, era una cuestión de número. Tenía un comportamiento con una panza en el medio. El coronavirus, que es nuevo en todo el mundo, necesita aparentemente, por los modelos que yo veo ahora de Imperial College, estuvimos trabajando con unos matemáticos, es interesante, se comporta mucho más como una enfermedad de las enfermedades crónicas. Necesita en la vida una serie de eventos para llegar a causar enfermedad grave. Nadie sabe cuáles son esos eventos. Probablemente uno es la edad, otro es algunas comorbilidades, pero es como si uno fuera cumpliendo estaciones, ¿no? Yo no quiero dar la analogía de la forma exacta, pero hay que pensarlo como si fuera una enfermedad oncológica. Una serie de mutaciones, una serie de eventos que lo posicionan a uno en algún momento de la vida para ser una persona de alto riesgo si el coronavirus cumple el último evento, que es infectar. Por eso los chicos no tienen la enfermedad clásica por coronavirus y en general les va muy bien, porque no tienen tiempo material de cumplir todas esas etapas. Entonces ahí tenés un virus que linealmente, cuanto más grande sos, peor es, y cuanto más grande, más peligroso es. Y eso tiene que ver con esta situación. Entonces, un virus de alta infectividad, vivo, rápido, capaz de desplazarse entre la gente, cosa rara, los coronavirus que habían tratado de salir de los animales eran bastante torpes. Es muy difícil para un virus salir de un animal y pasar al humano, si no, con los mercados chinos estaríamos todo el día de pandemia, pero es más difícil todavía hacer una segunda adaptación que le permite a un humano pasarle la enfermedad a otro humano. Y este virus hizo eso, y por eso nos tiene como nos tiene. Pero también hay una cosa importante, su máximo atributo es ser nuevo. Por lo tanto, no es ni demasiado difícil de pelear contra él con el sistema inmune, y probablemente no sea un virus muy vivo contra los antivirales, no sea muy talentoso para esquivarlos. Así que yo imagino que cuando empiecen a aparecer intervenciones,
esto se va a empezar a apagar, que de hecho ya se está empezando a apagar en algunos lugares del mundo espontáneamente, ¿no? En realidad no espontáneamente, pero en Europa está empezando a desaparecer un poco la primera ola, y yo creo que muy difícilmente haya una segunda ola de la misma magnitud. Eso estábamos por preguntarte más adelante y ya nos estás respondiendo. Y en esto que nos estás contando, Fernando, uno podría interpretar que esta sensibilidad de los mayores o de esa cuestión de facilitador de ese ACE2, membrana receptora del coronavirus, sería que en las personas mayores y la comorbilidad sería un facilitador del ingreso y por eso los niños tendrían como algo más robusto frente a sus células, o tendrían estos receptores no desarrollados y el virus se perdería porque no los encontraría. ¿Cómo el cuerpo desarrolla una membrana receptora contra un enemigo tan potente? Sí, en realidad es al revés, ¿no? Es exactamente lo que decís, pero empieza al revés. El virus tiene la suerte que se encuentra un receptor en el cuerpo, ¿no? Y si no, no puede llegar. Hay virus que no tienen capacidad de entrar al ser humano. Por ejemplo, el motivo por el que no estamos todos muertos de gripe es porque la gripe aviar no puede pasar al humano en forma eficaz. Y no puede pasar en forma eficaz porque el virus de la gripe que infecta a las aves tiene una cobertura de azúcares con una disposición que el ser humano no puede interpretar. Entonces necesita cambiar la cobertura de azúcar para poder entrar al ser humano, y lo hace de la siguiente manera. Las aves, en los mercados siempre es la misma historia, esto pasó una vez en México, pero normalmente pasa en la China. En los mercados están todas las aves agrupadas, atadas en montones, es una cosa tremenda ver esas cajas, al lado de los cerdos. Y los cerdos reciben este virus de las aves y tienen receptores para tomarlo, pero lo modifican en las células y le cambian la cobertura. Esto viene cubierto de chocolate, sale cubierto de vainilla, y cuando sale cubierto de vainilla puede entrar al humano, pero el precio que paga en ese cambio de cobertura es atenuarse. Entonces nosotros tenemos una gripe más o menos normal todos los años, nada tan terrible, simplemente porque no reconocemos lo que usa el virus de las aves para entrar al humano. La gripe aviar no entra por eso. Este virus la pegó. Tiene un receptor que tiene mayor expresión en varones que en mujeres, que tiene mayor expresión en mayores que en menores, y bueno, eso es lo que está pasando ahora. Pero toda la historia no la conocemos, ¿no? Hay muchas cosas no conocidas. La primera y obvia es por qué en Oriente la muerte es tan infrecuente y en Occidente es tan frecuente comparativamente. Por ejemplo, uno mira los números de muertes en Taiwán, hay 6 muertos por coronavirus. En Singapur hay, creo que 16. En Hong Kong hay 4, y ni siquiera hay cuarentena en ningún lugar. Entonces, es verdad que los pueblos orientales tienen una disciplina distinta, son capaces de cumplir órdenes, van a mantener un aislamiento mucho mejor que el que podemos mantener en Occidente, pero estás hablando, vamos a poner Hong Kong, que es un infierno, ¿no? Hong Kong es el 11 por 1000, y en Hong Kong hay 4 muertos, y Estados Unidos llegó a 100.000 muertos. Entonces, ahí empiezan a aparecer preguntas que todavía ni siquiera se han formulado para responder. ¿Hay algún factor genético? ¿Hay algún factor ambiental? ¿Hay algún factor dietético? ¿Cuántos de estos pacientes que se mueren en Estados Unidos son estos obesos monumentales que tiene Estados Unidos, que están perdiendo la vida en este espanto? No sabemos, ¿no? Los orientales son más delgaditos y comen muchos vegetales, pero eso es una especulación que yo digo. Nadie sabe bien qué está pasando, pero evidentemente hay más que el orden social atrás de lo que está pasando, seguro. Y te hago una pregunta, hasta ahora que vos vas viendo cómo se va desencadenando y cómo va el final de la enfermedad, ¿vos dirías que es una enfermedad respiratoria con componente hematológico? ¿Dirías que es una enfermedad hematológica que entró por la parte respiratoria? ¿Cómo lo analizaría? ¿O los dos componentes? Sí, está buenísima la pregunta. Nunca me la hicieron y siempre me da vuelta a mí en la cabeza. Yo creo que esto es una enfermedad que entra por el pulmón, que compromete mucho el pulmón, pero que tiene un componente vascular fenomenal. Porque si no lo tuviese, no sería factor de riesgo ser hipertenso, tener obesidad, ser diabético, que no son los factores de riesgo más importantes en las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, los asmáticos no tienen un riesgo particular con esta enfermedad. Y lo clásico, la primera recomendación que uno hace es vacunar a los chicos asmáticos contra la gripe, ¿no? Siempre está pensando en los asmáticos. Pues este no es el caso. Así que, evidentemente, cuando vos mirás todos los factores de riesgo prevalentes, a excepción del EPOC,
son factores de riesgo vasculares, tiene un componente vascular fenomenal, pero hace un par de semanas yo estaba en una reunión de Imperial de Londres y mostraron 7 autopsias de pacientes con coronavirus. El grado de compromiso pulmonar que tienen esas personas es impresionante. O sea, el virus se hace un picnic en el pulmón. Yo no me esperaba eso, yo esperaba mucho más vascular. Tiene todo este problema vascular, microtrombos por acá, microtrombos por allá, trombos enormes de repente en algunas de las personas, pero tiene un componente también de mucho daño pulmonar porque no hay defensa cuando entra el pulmón. En última instancia yo creo que el virus tiene una preferencia vascular clara, pero lamentablemente hace las dos. Y en este punto, tomando esto que estás trayendo y volviendo a la pediatría y esto que viene publicándose en las revistas internacionales sobre la aparición nuevamente de Kawasaki, obvio que, y Kawasaki Light, con lo cual es una enfermedad que nosotros siempre tenemos en la mira y pocas veces la pensamos todo el tiempo, diagnosticamos muchas veces, otras veces se nos escapa por la expresión que tiene y ahora se está manifestando de una forma también light o no tan típica, porque no viene con todo el síndrome acompañando. ¿Tendría que ver con este fenómeno vascular al que estás refiriendo? Sí, Kawasaki evidentemente es la vieja periarteritis nodosa, ¿no? Que en un momento Kawasaki en 1979 se aviva de que la puede amalgamar en una descripción concreta de 5 síntomas más fiebre, y cuando hace eso, le pone su nombre, ¿no? Y se empiezan a aparecer la posibilidad de al conocerla tratarla, y la gamma-globulina siempre anduvo muy bien, y bueno, se fue progresando en ese sentido. Este es un síndrome que aparentemente es postinfeccioso, que debe tener algún otro componente. Uno puede pensar que en Europa antes nadie se avivó. Es una posibilidad, ¿no? Porque a mí me sorprendió que esto aparece ya llegando a la primavera en Europa, y en invierno hubo decenas de miles de casos y nunca salió. La verdad es que cuando vos ves un caso de algo y nadie te dice que hay otro, te pasa por delante y no te das cuenta de lo que está pasando. Alguien se dio cuenta de la conjunción de esto, le habrán tocado 3 en el mismo hospital, dio la voz de alerta y todo el mundo empezó a decir, yo vi uno, yo vi uno, yo vi uno, yo vi uno. O, alternativamente, y esto también es muy probable, como el Kawasaki, esto requiere más de un componente para aparecer. Es decir, estas infecciones por coronavirus deben ser uno de los disparadores de lo que, por lo menos los tipos que están laburando en este tema, y yo lo escucho, describen probablemente como una enfermedad de inmunocomplejos. Es decir, una respuesta de anticuerpos tardía que por algún error se las toma con el cuerpo, ¿no? Y se vuelve una enfermedad transitoria autoinmune. Hace muchos años, yo creo que fue en el año 94, 95, un tipo en Estados Unidos, en Yale, en New Haven en realidad, describió un Kawasaki típico asociado a un coronavirus, a otro de los coronavirus. Y Kawasaki es como todas estas situaciones, es un gueto, ¿no? Nosotros tenemos en lo que hacemos siempre 5 o 6 tipos que están en cada tema, y uno en general no es bien recibido cuando se cambia de tema. Si uno decide cambiarse a otro virus o qué sé yo, la gente dice, ¿qué haces acá? Esto es nuestro, tomátela. ¿No? Ese es un poquitito muchas veces la situación en muchos terrenos. Y cuando este tipo publicó un estudio en el que mostraba una incidencia altísima de coronavirus en el momento en el que los pacientes desarrollaban Kawasaki, salieron 4 estudios simultáneos en Estados Unidos donde no encontraban el coronavirus en los pacientes que tenían Kawasaki, y desapareció esa hipótesis. En otra época se puso de moda un estáfilo al que se le asociaba con Kawasaki. Hubo un gran, probablemente la mayor epidemia, si se puede llamar, de Kawasaki en Estados Unidos, que fue en las Rocky Mountains, estaba asociada con un shampoo para limpiar el piso. Es decir, evidentemente, muchos de estos bichos se comportan como lo que nosotros conocemos como superantígenos. Los superantígenos son capaces de estimular una respuesta que los excede, ¿no? Como que el cuerpo recibiera una inyección de algo que le hace que las células B entren a alargar lo que tienen, y pareciera, yo nunca he trabajado en Kawasaki formalmente, que este es uno de esos superantígenos, pero necesita alguna ayuda. En la mayoría de los casos hay una historia de tener coronavirus, pero en otra no.
Entonces todavía no está exactamente claro cuál es el rol del coronavirus. Son chicos de entre 8 y 10 años típicamente, aunque la edad puede ser más variable, y tiene un problema que es que se chocan mucho y son menos sensibles al tratamiento que lo que es el Kawasaki tradicional. También yo me pregunto, y esto lo digo simplemente como cosa general, ¿cuánto de esto realmente es tan prevalente y cuánto es que estamos todos mirando, ¿no? Si vos miras un estudio en ancianos en un geriátrico y no vacunas contra gripe, la mortalidad se duplica. Literalmente se duplica. Pero la mortalidad atribuible a gripe no es el 50%, porque la gente no piensa que esta persona se infectó con gripe y a las 2 semanas se infartó y la gripe cumplió el rol en el infarto, o en el ACV, o en la neumonía bacteriana. Bueno, es más fácil imaginarlo, pero el otro no. Entonces, evidentemente el coronavirus en algunas cosas se comporta como tantos otros virus respiratorios, que es que promueven otros eventos, pero como es tan común estos días, se ve mucho más, ¿no? Entonces, por lo que vos dijiste, sería que, te hago una pregunta, ¿esta infección dejaría una inmunidad natural? ¿Y en qué estado estarían las vacunas ahora? Sí, de hecho la verdad es que el coronavirus, y esto yo creo que es muy difícil pensarlo de otra manera, deja protección y por mucho tiempo. Primero, los coronavirus son virus muy débiles, por lo tanto, en general, con muy poco anticuerpo es posible prevenir una infección severa. Por eso, siempre se dice que hacen coinfecciones, ¿viste? Cuando hacen PCRs en los pacientes con enfermedad respiratoria, el coronavirus es básicamente algo que aparece medio agregado, es como si estuviera sucia la muestra, nadie le da pelota, pero básicamente es porque siempre el verdadero causante de enfermedad es otro, ¿no? Esto es lo tradicional, no hablamos de este coronavirus, sino de los otros 4. De hecho, hay varios estudios, hay estudios pediátricos muy lindos en Estados Unidos, en los que miran etiologías potenciales de neumonía y comparan sincicial respiratorio, metaneumovirus humano, gripe, coronavirus, bocavirus y rinovirus, creo, y muestran que los 3 primeros, el sincicial, el metaneumo y la gripe, están presentes en los pacientes que tienen neumonía, pero no están presentes casi nada en los pacientes que no la tienen, ¿no? Cuando un paciente sano. Pero cuando hacen lo mismo para corona, para boca y para rino, se encuentran que están presentes tanto en los pacientes con neumonía como en los pacientes que van a la consulta porque les duele el oído. Y la conclusión de esos estudios, esos son estudios del New England Journal of Medicine, otro, yo me acuerdo porque nosotros hicimos un editorial de ese estudio en tórax, creo que está, muestran claramente que este es un virus de porquería, no es ninguna maravilla, y no es capaz solo de hacer mucho ruido porque debe haber mucha inmunidad en el cuerpo y no puede traspasar la nariz. Se queda rebotando en la nariz tratando de entrar. Esa es la lectura, ¿no? Ahora, eso pasa para los demás coronavirus. Este no tiene ni un poquito de defensas, entonces por eso llega al pulmón. Una vez que uno adquiere defensas, el virus no es capaz de pasar. Si fuera capaz de pasar de largo, vos imaginate que hay, no sé, fácil imaginar que haya 300 millones de infectados en el mundo, y no hay casos reales de personas que tuvieron coronavirus, se curaron, se fueron a la casa y volvieron con un coronavirus nuevo a internarse. Eso no se reporta, y sería hoy que podés reportar que tu hámster se agarró coronavirus y lo pones en el New England Journal of Medicine, eso estaría reportado millones de veces a esta altura. Por otro lado, hay estudios en monos que muestran que vos le das una inoculación de coronavirus al mono en la tráquea, lo dejás 28 días y le das una segunda inoculación, y la segunda inoculación el mono internamente no la ve, ni siquiera llega, y cuando hacen, cuando después hacen las autopsias de estos monos y buscan el coronavirus, no lo encuentran en ningún lado, ni en el pulmón, ni en ningún lado. La primera vez que los infectan, el mono tiene virus por todos lados, en el cerebelo, en el ciego, por todos lados. Donde abren un pedazo de mono, ahí está el virus. La segunda vez no está ni siquiera donde inocularon, en las células del epitelio pulmonar. O sea que evidentemente es un virus fácil de bloquear. Esos monos, cuando van a al segundo desafío con coronavirus, tienen muy poco anticuerpo y muy poco anticuerpo alcanza. Así que evidentemente este es un virus que deja protección. Las vacunas, por lo tanto, tienen un camino bastante sencillo para tener éxito inicial.
Hay una vacuna de Oxford que está avanzando muy rápido, son tipos que tienen mucha experiencia en esto y la hicieron muy bien, en el sentido de que hicieron 3 cosas. Primero, no sé si le hicieron muy bien, pero era lo que había que hacer, medio que aglomeraron los estudios de seguridad con los estudios de eficacia. Entonces hay 1000 personas en las que se está testeando seguridad de la vacuna, pero hay 5000 en las que se está testeando eficacia a la vez, y ellos esperan tener resultados para finales de septiembre, pero tienen una debilidad esos estudios. Y es que en Inglaterra la pandemia se está pasando. Se está pasando porque probablemente ya no tiene por dónde ir y debe haber un grado de inmunidad colectiva en Europa occidental en la que se hace muy difícil para este virus circular cómodamente. Si vos tenés pocos casos, aunque vacunes mucho, es como si vos hicieras un estudio de ébola en Argentina. Podrás mirar la respuesta de anticuerpos, pero quién está protegido y quién no, no lo vas a saber jamás porque ébola no se va a agarrar nadie. Entonces esa es una de las amenazas en el estudio para septiembre. Pero por otro lado, la segunda amenaza es que cuando uno hace seguridad simultáneamente con eficacia, quiere decir que no tiene datos de seguridad. Y si la vacuna tiene algún problema, pues se va a saber en vivo y en directo, y eso sería terrible, me parece a mí, porque generaría una ola de pánico tremenda, que bueno, no tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con el diseño, ¿no? Una pregunta. El tercer problema es... Perdón. Sí. Perdón. Una cosa más nomás. El tercer problema es que en algún momento se van a caer la cantidad de anticuerpos que te da la vacuna, y algunos de los virus respiratorios hacen cosas complicadas cuando tenés muy, muy, muy bajos los anticuerpos. Esa es una preocupación de la FDA, de la Food and Drug Administration, porque esto no lo van a poder esperar, porque probablemente sea dentro de un par de años. Pero yo no estoy tan preocupado por eso, pero ellos sí están preocupados. Así que hay cosas en el horizonte que son un poco complicadas. Te quería, Fernando, bajar un poquito más a lo terrenal, digo yo, y a lo cotidiano que nos acontece a los pediatras y a los que hacemos medicina del adolescente. Y en estos días, más allá de los pacientes que se ven en el hospital, que es una población ya con patología o que está en vías de estudio y demás, en estos días vemos en nuestros consultorios chicos con síntomas o diarreas o erupciones que no condicionan exactamente la patología específica o están sin fiebre, pero estos síntomas por ahí también podrían ser un anuncio de estar transitando esta enfermedad en niños más atenuada. Y la pregunta viene, si los padres son asintomáticos y contagiaron al niño de pronto, si fuera una posibilidad, pregunto, y esto uno lo ve a cada uno de estos chicos que vemos con estos pequeños síntomas, porque en estos días hay mucha diarrea. Casualmente no hay nada de bronquiolitis, o vemos muy poquito, que en esta época estaríamos hasta acá atascados de bronquiolitis. Afortunadamente podemos ocuparnos del otro, pero tenemos reacciones cutáneas, estuvo publicado hace poco, manifestaciones diversas, desde adolescentes con sabañones que no tenían porque no es la época, hasta rash de urticaria polimor. Bueno, esto ¿cómo ensamblamos como pediatra y cómo enfrentamos a la consulta cotidiana frente a posibles pacientes que están conviviendo o no con el virus, o están teniendo una enfermedad más atenuada, y uno como profesional más allá, que tenés que cuidarte y tal, pero no vas con un equipo de protección personal a un consultorio para atender a un niño sano de 10 meses, o 8 meses, o un año. Sí, bueno, yo lo primero que haría es tener, vamos a ponerlo primero desde el lado del médico, después desde el lado del paciente y después del lado de la población. Desde el lado médico yo me cuidaría siempre como que todo paciente es potencialmente infeccioso, porque la verdad es que los chicos no se enferman, pero sí transmiten. Y de hecho yo conozco un pediatra, un tipo de 60 y pico de años, que vio a un chico de 5 o 6 años que tenía coronavirus y el tipo se murió. El chico está fenómeno, el que está muerto es el pediatra. Entonces yo esa me la tomaría muy en serio y no me expondría en ningún caso. No me sacaría la máscara y me cuidaría, porque... eso se lo escuché decir a Velocopit, pero se lo afané, me parece muy inteligente. Los médicos van a la guerra a cuidar a los pacientes, no van a morir. Entonces tenemos que cuidarnos, me parece muy importante. Desde el punto de vista del paciente, yo solo testearía para coronavirus si tengo fundadas sospechas que puede tener coronavirus el paciente, por 2 motivos. Pero el principal, en realidad, bueno, porque no podemos correr atrás del coronavirus todo el tiempo, es imposible imaginar las distintas combinaciones. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud está haciendo un flaco favor a la medicina, todos los días inventando un síntoma nuevo, ¿no? Yo no sé quién les hace los criterios, ¿no? Es una cosa demente. Ahora, desde el punto de vista de los pacientes,
El PCR en un paciente con coronavirus después confirmado en 3 o 4 PCR repetidos, en el primer PCR tiene un 65% de sensibilidad. Es decir que básicamente 1 de cada 3 que uno testea la primera vez dan negativos y se conoce el positivo en la repetición. Lo cual hace que en un chico con la dificultad de tomar esta muestra, aún si lo tuviera, imaginando que debe tener una carga viral pequeña, porque también es parte del truco y es menos transmisor, probablemente que lo sea un adulto que está teniendo, estos chicos pueden llegar a, es muy probable que muchos de ellos den negativos aún si tuvieran el problema, y es un test difícil, como los test de anticuerpos, ¿no? Que son realmente... no son test que son capaces de detectar toda la gente que tuvo la enfermedad. Después, si quieren, charlamos de eso. Ahora, si yo tengo una alta sospecha y el pibe tiene diarrea, que es un síntoma más común en la infancia, y tiene, no sé, se le pelan los dedos y por ahí tiene un poquito de fiebre, bueno, obviamente es otro cantar, pero no iría detrás de todos los pacientes. Tendría cierta convicción de que por ahí se va a perder alguno, pero si los padres realmente son asintomáticos y todo, es muy difícil imaginar que todo ese contexto se dé con el chico únicamente sintomático. A nivel poblacional, lo que vos dijiste a mí me parece súper interesante, porque una cosa que va a pasar es que nos vamos a un 2021 donde la epidemiología de las enfermedades virales respiratorias va a ser rarísima. O sea, vamos a hacer una excepción evolutiva que yo creo que nunca se debe haber visto en la Tierra. Porque este año no hay sincicial respiratorio, porque los pibes están todos en la casa, no hay gripe. Sí, sí. En Estados Unidos bajó a menos del 5% la internación por estas enfermedades durante el invierno. Eso quiere decir que si uno espera que el 50% de los chicos se infecten el primer año por sincicial respiratorio, lo que quiere decir que sus madres también seguramente se van a haber cruzado ese año con el virus, porque si el pibe se infecta y el pibe está en brazos de la madre, lo más lógico es que venga, que ya viene del hermano, pero si lo tiene el nene seguramente lo tiene la mamá. Nos vamos a un año en el cual vamos a tener un 95% de una población mayor de un año susceptible a sincicial, cuando normalmente ese número es 50%, sumado a que las madres este año estuvieron adentro, las futuras mamás, así que vamos a tener una población de chicos sin anticuerpos maternos contra el sincicial respiratorio, que es quizás lo principal que protege a los chicos de tener eventos muy desfavorables. Entonces vamos a tener algo que no sabemos, que no estamos acostumbrados. Chicos que nacen con muy pocos anticuerpos, chicos muy susceptibles para el segundo año, y una vida normal que seguramente se va a vivir con furia, porque para junio del año que viene nadie se va a quedar en la casa, pero ni para dormir, la gente va a querer estar afuera. Entonces yo creo que nos vamos a enfrentar a una temporada extraña. No sé qué va a pasar con la gripe, cómo se va a comportar, el sincicial viene raro, los chicos que se iban a infectar el segundo año, entre el año y los 2 años, se van a infectar entre los 2 y los 3. Nunca tuvimos primoinfecciones en esos chicos tan grandes. Entonces, a mi juicio, nos enfrentamos a un año que desde el punto de vista epidemiológico es totalmente raro y se va a acomodar, pero que nos va a alterar un poco las cosas para un par de años. Esto en algunas cosas impacta mucho. Por ejemplo, esto lo hacen siempre los pediatras, pero yo creo que es particularmente importante promover la lactancia el año que viene. La lactancia no protege contra las enfermedades respiratorias por anticuerpos, sino que protege por mecanismos hormonales. Entonces, tenga o no tenga exposición la madre al virus, la lactancia es realmente la mejor apuesta que vamos a hacer para proteger a esos chicos. Y después, bueno, estar muy atentos, vamos a ver cosas que no vimos nunca. Bien, con respecto a esto que estabas comentando, y en todo caso, viendo lo que se está avanzando y cómo nosotros nos vamos a enfrentar en lo que viene, esta montaña que decían que todavía estamos escalando, ¿cómo estamos nosotros como médicos? ¿Cómo nos tenemos que ir preparando para esta escalada? Y luego, ¿cómo nos preparamos para esta salida? Bueno, yo creo que yo estoy un poco apenado porque me parece que ahora se nos viene una época difícil, y eso me preocupa obviamente. Yo creo que lo primero que tienen que hacer los médicos es ser conscientes de que médico o no médico el virus no hace distinciones y cuidarse. Eso es muy importante. Eso no quiere decir no trabajar, pero tener todos los elementos de seguridad apropiados, porque no ayuda en nada que el médico se enferme. Yo estaba viendo ayer
que está gravísmo el jefe de enfermería del Fernández, ¿no? Eso es realmente tristísimo. Grave. Entonces yo creo que hay que ser precavido. En Europa, en Italia se murieron... Hay una interferencia, ¿me escuchan? ¿Cómo? Ahí está. No, estaba escuchando un ruido, desapareció. Sí. En Italia se murieron muchos médicos y enfermeros en el norte de Italia. Hay que cuidarse, el primer punto. Segundo punto, bueno, nosotros con la población que atendemos, todo lo que es lo materno-infantil, alguien tiene prendido el coso. A mí me viene como un sonido medio de... Pasa que si silenciamos a todos hay que volvernos a aprender nosotros y bueno, igual ahora paró. El ruido provenía de Viviana, ya la muteé y pueden seguir. Bueno. Vivi. Bueno, a ver, lo primero es eso, lo segundo es que la población que nosotros seguimos es una población realmente, a pesar de todo, privilegiada en este sentido, porque es la de mínimo riesgo comparada con las demás poblaciones. Gastón Hoffman, que es un médico que se formó acá en la UBA y después, en Favaloro, y después se fue afuera, hizo una residencia médica en Dallas, hizo una formación en ciencias básicas en Cincinnati, y después hizo una posbásica en Chicago, en neonatología. Ahora está liderando, junto a neonatólogos que yo creo que conoce todo el mundo, Luis Prudent y Coco Bain, un estudio en 7 u 8 maternidades para ver qué pasa con las madres que contraen durante el embarazo coronavirus y los chicos nacen en el contexto de una mamá que fue o es infecciosa, ¿no? Así que estamos tratando de juntar esa información, pero todo indica que el chico no está en grandes problemas, contrariamente a otras enfermedades, no sé, un dengue congénito, esas cosas que son mucho más impresionantes. ¿Cómo vamos a salir? Para mí vamos a salir antes de lo que la gente cree, porque yo creo que alguna estrategia de morigeración de esta situación va a aparecer. Hay mucha gente haciendo cosas diferentes y tampoco es que estamos frente al HIV, ¿no? Que está mutando todo el día y uno no sabe por dónde agarrarlo. Entonces, creo que va a dejar de ser en algún momento una enfermedad tan mortal. Creo que va a bajar mucho en los países centrales. España tiene casi 30.000 muertos y si por cada muerto hay 1.000 infectados, que es más o menos el número que uno tiene que pensar, porque estábamos hablando de 4 muertos cada 1.000 infectados o 2 muertos cada 1.000 infectados y tenemos test defectuosos, por lo tanto hay más. Entonces imaginemos 1 cada 1.000. España tiene 30 millones de infectados. Si es así en España, esto se acabó. Porque hay 60% de la población infectada y por lo tanto no hay lugar para el virus para circular, aunque no lo detecten a los infectados los test de anticuerpos, que yo creo que es en parte lo que está sucediendo. Si no es así, y España tiene verdaderamente mucho menos infectados y tiene una mortalidad más parecida a la mortalidad africana, cosa que nos sorprendería mucho, pues bueno, hay una posibilidad de que haya una segunda ronda. Lamentablemente nosotros estamos ingresando en ese territorio y yo creo que más allá de todos los debates que podemos tener como sociedad de qué impacto tiene, no se va a poder quedar todo abierto indefinidamente porque es claro que esto, si se pone muy pesado, uno podrá tener la mejor intención de que la economía esté bárbara, pero va a ser imposible. A mí no me convencen de ir a trabajar si 3 de mis compañeros se murieron, eso no va a pasar. Entonces, yo creo que hay una limitación humana que vamos a enfrentar y no vamos a llegar a esa situación. Esto se va a detener antes en el sentido de que vamos a tener que volver a guardar. Con respecto a los trials y lo que se está avanzando vinculado a Solidarity, y podrías contarnos cómo va avanzando eso y de pronto después algo sobre los tratamientos y las expectativas respecto a los distintos niveles o cómo estamos encarando los protocolos de tratamiento en la población que ingresa no en observación, sino a ser asistida porque ya comienza con síntomas un poco más complejos. Y después, Vivi, perdóname, no vi que estaba... Solidarity es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud que es un estudio abierto verdaderamente. Tanto el médico como el paciente saben lo que reciben. Lo cual presenta algunos dilemas, pero tiene algunas fortalezas interesantes asociadas. La fortaleza es el número. Si uno tiene miles y miles y miles y miles de casos, tiene la posibilidad de que esa bestial cantidad de información provea datos
fuertes porque es una experiencia muy grande y eso de alguna manera mejora las chances de error. La debilidad es que si uno sabe lo que le da al paciente, siempre tiene más esperanzas en la curación que si no sabe. Y eso también tiene un impacto de alguna manera en los resultados. Solidarity tenía 4 ramas de distintas intervenciones, quedó con 3 ahora, porque la hidroxiquinolona probó ser un problema para los pacientes, cosa que se veía venir desde el primer día, ¿no? Yo cuando escuché al médico francés hablar de la hidroxiquinolona, me acuerdo, me llamaron por teléfono, estaba haciendo compras en el almacén de la vuelta de mi casa, y me equivoqué, le dije todo el tiempo ciprofloxacina, la hidroxiquinolona, no entiendo muy bien por qué, pero lo que decía es, esto es un delirio. Un tipo que hace un experimento en el plato, en el laboratorio, realmente en el laboratorio, en un plato lleno de células, puedes hacer lo que quieras. Entonces, que eso de repente se vuelva práctica generalizada porque un tipo grita mucho, me parece a mí tremendamente peligroso. Yo creo que la ciencia ha perdido muchísimo rigor en esta locura. Yo digo, la reina de Inglaterra está en bikini, ¿no? Y la reina de Inglaterra cumple un rol, que es un rol de formalidad y de garantizar ciertas, digamos, normas, que en realidad son republicanas, no monárquicas, y eso no se puede ceder. Es lo mismo, yo no soy monárquico, lo digo como ejemplo, ¿no? En la ciencia es igual. La revisión por pares, la presencia del placebo, los estudios multicéntricos, ciegos, pero son prácticas, es como salir a jugar al tenis vestido de jean y camisa, ¿no? O sea, y con la raqueta con un bate. Entonces está todo muy bien, pero no es tenis. Y eso es lo que está pasando. Hay un montón de información confusa, mal hecha. Ahora salió un estudio de plasma de Mayo Clinic, creo, o de Mount Sinai, compara la enfermedad contra controles históricos. Ahora, cuando uno va a un cirujano, todos lo sabemos de memoria, la pregunta más importante del cirujano es ¿cuántas cirugías de estas hiciste antes de operarme a mí? Entonces el tipo hizo 2 cirugías, uno no quiere que lo toque, el tipo hizo 100 cirugías, le dice, bueno, me voy a dormir, este lo resuelve tranquilo. Es lo mismo con el coronavirus. Los primeros 3 meses de coronavirus, la gente no sabía que había que ventilar a los pacientes panza abajo, no sabía el mismatch de BQ que tenían, no sabía cómo manejar los líquidos, los diuréticos, no sabía si en ECMO andaban bien o andaban mal. Entonces, si uno mira los 3 primeros meses de la enfermedad y ve que en esos 3 meses los pacientes se murieron más que en los segundos 3 meses, haya usado o no plasma en los segundos 3 meses, que es lo que pasó, porque el plasma parece ya avanzada la pandemia, está comparando naranjas con manzanas. A mí no me sorprende nada que a los pacientes les vaya cada vez mejor, porque uno cada vez sabe más cómo hacer. Esos estudios para mí lo que hacen es confundir. Personalmente no entiendo cómo instituciones con tanto recorrido hacen esa pavada, ¿no? Ahora, dicho esto, hay 2 maneras de tratar el coronavirus, vacunas aparte, una es con antivirales y la otra es fingir inmunidad que el cuerpo todavía no puede hacer. Antivirales está el Remdesivir como droga que está a la cabeza, los laboratorios siempre que aparecen estas cosas lanzan todo lo que tienen, entonces entra el lopinavir, lo que sea, o sea, si tienen un antibiótico lo van a poner a jugar. El Remdesivir fue una droga que Gilead hizo para tratar el ébola, que fracasó, pero que a mí me parece que dio un resultado mucho más alentador de lo que la gente interpreta, que está en el New England Journal of Medicine ahora, así que lo pueden mirar, y lo que muestra es que la expectativa de enfermedad, de contraer una enfermedad severa o de morir baja, dramática, bueno, no dramáticamente es mentira, pero del día 15 a día 11 de resolución de enfermedad. En realidad lo que hace es que te cura más rápido, pero está usado muy tarde, más o menos, no me acuerdo el número, y por ahí lo estoy exagerando, pero creo que como un 60% de los pacientes venían en estado gravísimo o en terapia intensiva, algunos venían, y después había 2 grupos grandes, los que estaban internados con neumonía y los más severos y después los severísimos. Es un error usar un antiviral en ese momento. El antiviral se usa al principio de la enfermedad, porque si ustedes se acuerdan, todos los antivirales se usan al principio de la enfermedad. El Tamiflu tiene 3 días para usarse, el Aciclovir 5, después ya no sirven para nada. Entonces, si esto es capaz de tratar un tipo que está muy enfermo, a mí lo que me dice es que va a funcionar mejor en un paciente leve. Y de hecho, si uno mira a los pacientes más leves en ese estudio, la droga funcionó mucho mejor que en los pacientes graves. Entonces yo creo que el Remdesivir es una droga de uso en los primeros días de síntomas, poco encordiosa, son 5 días de administración vía parenteral, pero que tiene una posibilidad de reducir la enfermedad grave considerable. Lo vamos a ver en los estudios que hagan. Yo no participo de ninguno, ni tengo nada que ver con esos estudios, pero me pareció interesante. La segunda manera es usar plasma de convaleciente,
y ahí hay un arco grande de estrategias. Una es usarlo al final, en uso compasivo. Curiosamente parece haber beneficios. Yo he escuchado un montón de reportes anecdóticos de beneficios, me parece muy interesante, y entonces eso quiere decir que hay que usarlo. Hay unos estudios que intervienen a la mitad de la enfermedad, más o menos día 7, cuando los pacientes tienen neumonía. Yo creo que después de día 7 es más difícil pelearla porque ya se desencadenaron todos los fenómenos trombolíticos, todo el daño pulmonar que ya está hecho, entonces ya hay otro partido a jugar que por ahí no es tan serio, bueno, siempre es serio, pero que un terapista del Argerich puede manejar, pero un terapista de una unidad remota en el interior no, y ahí el paciente se está jugando la vida. Entonces hay que hacerlo muy temprano. Y lo que nosotros estamos haciendo es administrar el plasma contra placebo en los primeros 2 días de enfermedad, ¿no? Y la expectativa es que ahí tenga un impacto considerable. Eso lo vamos a saber con el estudio, es simplemente por ahora una buena idea. Y Te hago una pregunta. Vos desde tu lugar científico, ¿estás viendo que la información está bajando tanto a la comunidad médica como a la población de una forma correcta, coherente? ¿Te gusta? Mira, yo tengo un amigo que dice que la prensa es el mejor antiviral, porque la gente tiene tal nivel de susto que no anda por todos lados. Pero también creo que ha pasado que los científicos están corriendo atrás de la prensa en vez de la prensa atrás de los científicos. Entonces cualquier pelotudez cobra un cuerpo monumental, ¿no? Sale un tipo de comerse un plato de fideos en el norte de Italia a la puerta de la casa y dice, yo creo que el virus está un poquito más tranquilo, y lo estás discutiendo en CNN. Es absolutamente disparatado. Los gatos se transmiten uno a otro coronavirus y es una nota de primera página de los diarios. Y a mí lo que me parece con eso es que pasan 2 cosas. Primero, la buena información y la mala información están a la par. Y es muy difícil distinguir eso. El coronavirus, como todas las cosas, es especialidad. Si hay un problema materno-infantil, que vamos a suponer que haya una pandemia de algo materno-infantil, bueno, la gente quiere escuchar a la gente que hace materno-infantil. Si yo me pongo a hablar ahí, pues poca información voy a poder dar. Esa es la verdad. Entonces, todas estas enfermedades, es difícil de ver eso desde fuera de nuestros campos, son de especialidad. Son de especialidad quiere decir que el tipo que hace esto es un tipo que colecciona soldaditos de plomo de la Segunda Guerra Mundial. No colecciona tanques, no le gustan las estampillas, aunque sea coleccionista. Hoy todo el mundo hace coronavirus. Prendés los medios en cualquier... El otro día había uno que estaba en contra de la cuarentena, un inglés que era premio Nobel. Dije, uy, a ver qué dice. Era premio Nobel de física. sí. Y el tipo estaba dando su opinión como si fuera un experto. No decían, acá hay un físico, es un premio Nobel. Entonces, bueno, este tipo debe ser un fenómeno. Bueno, es un fenómeno para otra cosa. Yo creo que hay mucho problema con eso. A mí me preocupa, pero creo que es inevitable, ¿no? Las cosas que nosotros discutimos en el final de un meeting en 15 minutos y a veces ni nombramos, hoy las están discutiendo, no sé, mis tíos con amigos. No, el R0... yo me enteré que existía el R0 cuando tenía como 7, 8 años de profesión en esto. O sea, lo que estoy diciendo es disparatado lo que está pasando y por eso también hay tanta confusión. Bueno. Y te hago otra pregunta más. ¿Cuáles son para vos el rol que ocupan las apps de rastreo de contagios? ¿Ocupan algún rol? Bueno, saquemos todo el... Sí. Saquemos el contenido político de las apps, ¿no? Toda la discusión política, apartémosla de la discusión. En el tema estricto de control de personas infecciosas, es muy difícil tener una política nacional de control de infección sin una manera de identificar a los infectados. Hay, por ejemplo, una estrategia que es generar una app que no tiene ningún tipo de rastreo de GPS, ni nada por el estilo, ni no sé, de geolocalización o como diablo se llame, sino que simplemente si vos tenés síntomas y te testeas y sos positivo, tenés un QR que te prepara un semáforo en tu teléfono en rojo. Es muy sencillita. Si vos tenés el semáforo rojo, y esto lo usaron mucho en Oriente, no entrás al tren, al subte, al supermercado, al banco, porque no te deja entrar el tipo que está en la puerta, porque no te quiere ahí adentro porque estás transmitiendo infección. Si te agarra la policía paseando con el QR rojo, pues se ocupará de multarte y mandarte a tu casa. Ahora, si vos sos un familiar de esa persona roja, el QR se te pone amarillo
y te da 2 días para ir a testearte. A los 2 días se pone rojo, salvo que te testes. Si sos negativo va a estar verde. Ahí también estás apartando a una persona potencialmente infecciosa y los verdes pueden circular. Entonces, con un sistema así, vos no necesitas nada demasiado sofisticado porque mostrás tu documento y tu teléfono y entras a cualquier lugar o no entras a cualquier lugar y todo el mundo está mucho más protegido. Vos podrías tener eso en la entrada de un colectivo. Y simplemente, de hecho lo habíamos armado en un momento para el gobierno, era una idea que nosotros proponíamos, que tenga un sonido. Entonces vos llegabas y lo ponías ahí contra un teléfono que estaba en la entrada del colectivo, y hace pi, pi, podés pasar, y se hace no podés pasar. Y si no podés pasar, te bajás porque te cagan a trompadas los demás en el colectivo, porque no te vas a subir infectando a los demás, nadie te quiere ahí. Entonces tenés una manera, con un incentivo concreto cuando te testeás, es lo que hizo Oriente, pues tampoco Oriente tiene la posibilidad de decir a la gente, quédate adentro que no pasa nada, dice, quédate adentro que te damos $100 allá, y así te quedás, digamos, quieto, ¿no? Y en 10 días, 14 días podés salir. Bueno, ese es para mí el rol de estas cosas, mucho más que una cuestión de geolocalización, porque hay que vivir en la realidad. Es una fantasía para mí que la Argentina tiene una capacidad logística para andar siguiendo a todos los infectados por todo el país. Si no buscamos una manera de que la Argentina descentralice ese trabajo, nos vemos en problemas. Pero yo pienso que es una manera inteligente de utilizarlo. Después la sociedad tiene que decidir qué quiere hacer. Se dan peleas que nunca se dieron, ¿no? Estamos hablando de un montón de cosas que por ahí jamás se nos hubieran ocurrido. A mí me parece que en el contexto que yo expliqué sirven. Fernando, para ir como cerrando, una nota de color y la pregunta que viene de la calle, del que va de a pie. ¿Qué pasa con esto de la supervivencia del virus en lo cotidiano? La ropa, la comida que traigo del súper, que nadie la hace porque parece que científicamente pierde eficacia, pero en el cotidiano las madres nos preguntan y todos protestan porque tienen toda la ropa manchada con lavandina porque no saben ya dónde poner más lavandina. Entonces, ¿es cierto esto que tiene esto de el virus viviendo en el supermercado, que uno se lo lleva a la casa y transporto en la ropa cuando salgo del consultorio, tengo que bañarme antes de salir para no llevar virus a mi casa? Sí, sí, en el marco absolutamente teórico es cierto. O sea, uno puede generar un experimento digamos, en el laboratorio, generar un experimento en la clínica donde pone un virus arriba de la bolsa del supermercado y después va y toca el mismo lugar en un experimento planeado. Por eso los estudios clínicos tienen 2 definiciones muy diferentes, que es la eficacia, que es cuando uno hace un estudio clínico y está armado para hacerlo y lo hace formalmente y está todo cuidado, y la efectividad, que es lo que pasa en la vida real. Y esto es igual. En la efectividad, esto yo no lo tomo en cuenta. Es decir, en la vida real yo no hago eso, yo no meto mi ropa en lavandina, ni prendo fuego las cosas cuando entro a la casa, ni nada por el estilo. Tampoco hago estupideces, me lavo las manos, me cuido, obviamente me cuido afuera y me cuido cuando entro, cuelgo la campera, qué sé yo, pero no tengo ese, porque es imposible pelear esta batalla atendiendo a todo ese nivel. Para hacer esos detalles quizás lo mejor es quedarse en la casa encerrado, plantar unas cosas en el patio y comer la comida desde ahí, porque si no la gente se va a enloquecer. ¿Dónde termina? El otro día una chica me decía que ella tiraba la ropa. Le dije, bueno, debes tener un vestuario privilegiado, ya tiraste 60 mudas de ropa. Claro. Ahora, yo no lo hago, pero imagínate, bueno, todos hacemos lo mismo. Imagínate si cada vez que viene la gripe vinieran los pacientes y te dijeran, doctor, ¿qué hago? ¿Quemo toda mi ropa cada vez que entro a casa? Es como una locura. También es cierto que en algún lugar hay que frenar. Yo personalmente freno ahí. Te lo diría ya casi como cosa personal, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿el rociado con lavandina o el lavado con lavandina de todo lo que viene de los supermercados también? ¿Ponemos ahí el punto? ¿O se hace? No lo hagan en la comida que se van a comer, háganlo en las bolsas, pero si la gente quiere hacerlo está bien. Mucha gente está haciendo eso. Yo creo que las chances de contagio son infinitesimales, pero no son 0. La gente se contagia y no sabe dónde se contagió, pero qué sé yo dónde pasa, ¿no? Nadie lo sabe. Entonces, bueno, lo que los haga sentir bien. Yo lo que digo es, no vayan mucho más de ahí, porque se van a volver locos, ¿no? Es hasta ahí.
Bien, Vivi. Bueno, la verdad, súper, estamos muy agradecidos. Ya que vos tenés contacto con gente de arriba, pedí que liberen los peluqueros. Es un pedido de la comunidad, por favor. Y la verdad, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por la deferencia de que hayas tomado este tiempo, porque sé que ahora estás en un hospital, ¿no? Estás como que tuviste que interrumpir tu tarea. En el Bocalandro, sí, estoy en el Bocalandro en San Martín, por eso tengo atrás la bandera, porque el director me prestó la oficina. Bueno, así que agradecerle al director que te prestó ahí. Y la verdad, muchísimas gracias y súper, súper, súper. Muchas gracias. No sé vos, Enrique, si querés decir algo. ¿Vos querés cerrar diciéndonos algo, Fernando, como para cerrar y un mensaje a la comunidad médica que te está escuchando, algo que quieras compartirnos desde lo personal y... Desde lo personal, que se cuiden, ¿no? Que la gente se cuide, que no se distraiga, que el hecho de que se relajen las medidas de control, los médicos somos los primeros que nos damos cuenta que se complica, pero hay que acordarse que este virus atrasa 15 días, que lo que estamos viendo hoy pasó hace 15 días, entonces lo que está pasando hoy es mucho peor que lo que pasó hace 15 días y todavía no lo vimos, porque son los que se están comprando boletos para ser sintomáticos dentro de 5, 10 o 15 días, y que el hecho de que las cosas se relajen son decisiones necesarias probablemente, pero son decisiones políticas, no son decisiones sanitarias. Entonces, no nos engañemos, tenemos que tener más cuidado que cuando estábamos guardados, no menos. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde nuestro servicio de Adolescencia Argerich, nuestro equipo que está escribiéndome y mucho de lo que te fuimos compartiendo fue reflexiones de nuestro equipo y de la gente en general que compartió este previo que preguntamos. Te agradecemos tu tiempo, tu deferencia por compartir con nosotros y estamos a disposición y gracias por los buenos mensajes. A todos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Fernando. Chao, gracias. Chao, Vivi, muchas gracias. Chao, Mabel y Miguel. Chao. Chao.